Buenas noches, es un gusto saludarlos nuevamente. Gracias por entrar en sus hogares y poder escuchar y también estudiar juntos la bendita palabra del Señor. Nuevamente estamos estudiando el capítulo 7 del libro de Mateo, en su versículo 25. Pero antes de poder estudiar la palabra del Señor, vamos a hacer una oración para iniciar este precioso estudio. Somos Eclesía, pastores unidos para la proclamación del Evangelio. Y yo quisiera que oráramos en este momento. Amantísimo Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, por permitirnos, Señor, de estar en este lugar, Padre. Señor, que tu palabra, Señor, sea eficaz, Señor. Que tu palabra entre en el corazones de cada uno de tus hijos. Señor, que tu palabra venga a fortalecernos, Señor, y abrir nuestras mentes. Ilumínanos, Señor. Ilumínanos más, Padre, para entender tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de los que nos están viendo, escuchando, Señor, y poder estudiar juntos esta bendita palabra. Señor, que una doble porción de tu Espíritu, Señor, reciban, Padre, de tu bendita palabra. Gracias te damos en esta preciosa noche y bendiga desde ya a cada uno de nuestros oyentes, Padre, y de los que nos están viendo. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito sea tu nombre. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de este tema tan maravilloso. Y el versículo 25 del capítulo 7 de Mateo dice, y nos da un ejemplo bien claro el Señor cuando habla. Dice la palabra: cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero esta casa no se vino abajo, porque estaba fundada sobre la roca. Esto es un ejemplo que el Señor nos da. Y viendo el tema, dice la tormenta que se avecina. Entonces el ejemplo que Dios nos da es de dos constructores. Tienen mucho en común, los dos hombres construyen una casa. No tenemos base para pensar que su aspecto interno sea notablemente distinto a las demás. Además, dos parecen ubicadas en un lugar similar, probablemente en un valle, porque las inundaciones alcanzan ambas. Por lo tanto, mientras siguen brillando el sol, a los dos mantienen un aspecto similar. Así también en cuanto a un aspecto externo, la vida del creyente no se diferencia inmediatamente de la del vecino incrédulo. La diferencia se nota cuando arrecia la tempestad, pero debemos notar que el contraste señalado por Jesús no es exactamente entre el creyente o el incrédulo, sino que entre dos clases de supuestos discípulos suyos, tanto el hombre insensato como el sabio. Oyen las palabras de Jesús hasta aquí, muy bien, pero existe esta diferencia entre ellos. Este las pone por obra, aquel no el uno obedecer, el otro no hace caso. Nuevamente estamos ante la alternativa de aquel que dice Señor, Señor, aquel que hace la voluntad. Entonces cuando miramos nosotros y dice que la tormenta se avecina, esto nos hace indicar que Cristo viene y nos da el ejemplo de dos constructores, entre el creyente y el incrédulo. Aquí se mira la diferencia, quién hizo la voluntad del Señor
en esta construcción. Se verá quién tiene bases y quién no tiene bases. Y usted sabe, hermano, que la base del cristiano es la obediencia. Y es ahí donde cada uno de nosotros tenemos que evaluarnos si nosotros lo que estamos haciendo le agrada al Señor. Porque yo puedo decirle a usted de que lo que estoy haciendo está bien, pero pueda que mi vida está mal. Entonces, como cristianos, tenemos que ir nosotros evaluándonos cómo estamos en nuestra vida espiritual, porque eso tiene que contar mucho en nuestra vida con el Señor, porque nosotros no podemos engañarnos, no podemos decir las cosas que no lo estamos viviendo. Ahí en el libro de Primera de Juan, en su versículo 2, verso 4, dice: el que dice yo lo conozco y no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no hay verdad en él. Es ahí donde nosotros tenemos que ver que si estamos haciendo nosotros la voluntad del Señor. Hay mucha gente que está viviendo una vida, piensa de que con ir a la iglesia es suficiente, piensa que con ir una vez a la iglesia cree ya obtener la salvación. No, sino que lo que verdaderamente hace de un cristiano es el ser un adorador, de buscarlo, de enamorarse con el Señor, porque es lo que Dios desea de nosotros, de que nosotros tenemos que ser de esas personas que lo tomamos muy en serio, y de eso es lo que Dios le agrada al Señor. Por eso es que allá en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16, habla acerca de que tenemos que andar en el Espíritu. Cuando vamos a andar en el Espíritu, es que ya como que hemos alcanzado un grado de madurez. Ya no vamos a ser como los niños, porque usted sabe que los niños, pues, ellos hacen cosas, pero nosotros ya maduritos, ya nuestra vida tiene que ser centrada en el Señor. Por eso el apóstol Juan dice: el que dice yo lo conozco. ¿Cuánta gente no conoce al Señor? Mucha gente conoce al Señor, pero del otro lado de su vida, quizás viendo pues ya del lado del testimonio, ya no se mira que verdaderamente es un hijo de Dios. Por eso conocer a Jesús no solamente es conocerlo, sino que hay que obedecerle. Hay que obedecerlo. Por eso en aquel día, ahí en el libro de Mateo 7:21, nos hace ver claramente cómo el Señor les hace ver. Dice la palabra del Señor ahí en ese verso, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y eso sí nos da a entender que cuánta gente en aquel día le van a decir al Señor: pero Señor, yo hice esto, yo hice lo otro. Pero el Señor les va a decir: yo no los conozco. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. Mis queridos hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo, es importante no solamente de tener el nombre de cristiano, sino que el hacer la voluntad del Señor. Porque
Él dice que anda buscando hacedores, no oidores. ¿Cuántos oidores hay? Hay un montón de oidores. Hay un montón de gente que anda solo oyendo la palabra, pero no les gusta hacer la voluntad del Señor. Y eso lo dice el libro de Santiago, que si nosotros de nada nos sirve hacer tantas cosas, dice Santiago, lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. Lo mismo sucede. ¿Por qué? Porque creemos que lo que estamos haciendo está bien, en querer ayudar al pobre, en querer hacer quizás bonitas obras, pero las obras no te van a llevar al cielo, sino que el que al Señor le agrada es que nosotros le obedezcamos. Por eso dice en el libro de Hebreos capítulo 6 verso 1, por tanto dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avancemos hacia la perfección. No volvamos a las cuestiones básicas, tales como el arrepentimiento de las acciones que nos llevan a la muerte o a la fe en Dios, sino que la vida cristiana es como la luz de la aurora. ¿Cuál es el deseo de Dios? Es que nosotros crezcamos como la luz de la aurora, que vamos en aumento, en aumento, en aumento, en aumento. Porque esa es la vida cristiana. El Señor nos hace ver cuando Él fue niño, dice que Él crecía en conocimiento, en estatura, en obediencia. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, de que nosotros crezcamos en esas tres cosas: en estatura, en obediencia, en conocimiento. Es lo que Dios busca de nosotros, de que nosotros le busquemos con todo nuestro corazón. No podemos estancarnos en una cosa. Qué bonito cuando nosotros vamos a crecer, como le dijo el apóstol Juan a Gayo. Le dice el apóstol a Gayo: mi deseo es que crezcas, que seas prosperado, pero que seas prosperado en todas las cosas. Entonces, nosotros no podemos crecer solo una parte de nuestro cuerpo. No podemos. ¿Qué sería, hermanos, que si una mano creciera y se alargara 2 metros? Qué tremendo, hermano. Sería una burla para la gente. No podemos ser como las cebollas, tener esa gran cabeza del conocimiento, pero nuestros pies bien delgaditos. No, sino que el Señor, hermano, el deseo de Dios es que nosotros seamos como María. Cuando el Señor cuando llegó con Marta, el Señor se sentó a la silla y vino María. Lo primero que hizo es enjugarle los pies con su cabello. Dice que él llevaba 2 perfumes, los quebró y le roció en los pies de Jesús. Y vino María y vino Marta. Ella lo primero que pensó es: bueno, le voy a hacer un fresquito, le voy a hacer un sándwich, le voy a hacer algo. Quiero agradarle al Señor con esto. Pero al final el Señor le dijo, Marta le dijo: ¿quién crees que se llevó la mejor parte? Y Marta no le contestó, pero el Señor le dijo: esta se llevó la mejor parte, porque desde que vine no dejó ella de enjugarme los pies. Por eso
Dice allá en el libro de Lucas capítulo 11, verso 28, Jesús respondió: más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Entonces, el deseo de Dios es de que cada uno de nosotros seamos esos hacedores, que escuchemos, que nosotros no hablemos mucho, sino que escuchemos nosotros la palabra del Señor. Porque, oiga, la diferencia de estos dos constructores. Uno quizás puso en práctica la sabiduría, y él dijo: bueno, yo voy a construir, voy a ahondar para poner bien mi cimiento. Pero otro dijo: no, pues yo lo voy a hacer así, no hay necesidad de para qué hacer tanta cosa. Y eso es lo que mucha gente no quiere. Mucha gente cree que solamente con llegar a la iglesia una vez, pues ya obtiene la vida eterna. Y en el bendito evangelio yo quiero decirte que hay que esforzarse. Dice una parte de la palabra del Señor: esforzaos para entrar a la puerta. Entonces, para poder llegar al reino de los cielos, tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos para poder llegar a la vida eterna. Si no hay un esfuerzo, no podemos nosotros ir a pedir algo que no nos ha costado. Por eso dice Santiago: pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo en oírla, pues se estarán engañando a ustedes mismos. Poner en práctica esa palabra. Por eso dice: la diferencia se nota cuando arrecia la tempestad, cuando nosotros ponemos nuestro conocimiento, cuando nosotros no queremos escuchar a nadie, sino que poner yo y decir: yo puedo, yo lo puedo hacer todo, yo no necesito de nadie. Es ahí donde nosotros como que no necesitáramos de las palabras del Señor. Por eso dice: la diferencia se nota cuando arrecia la tempestad. Pero debemos de notar que el contraste señalado por Jesús no es exactamente entre el creyente o el incrédulo, sino que entre dos clases de supuestos discípulos suyos, tanto el hombre insensato como el sabio. Oyen las palabras de Jesús hasta aquí, muy bien, pero existe esta diferencia entre ellos, entre aquel que pone por obra y aquel que no. El uno obedece y el otro no. Y es ahí donde el Señor pues ve en cada uno de nosotros que el deseo de Dios siempre es de que nosotros pongamos a Él en primer lugar. Ese es el deseo de Él. Porque cuando nosotros vamos a escuchar y a obedecer la palabra del Señor, entonces todas las cosas nos van a salir muy bien. Ahí en Lucas capítulo 6, en su versículo 48, el Señor les hace ver claramente y les dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando a hacer? ¿Por qué es que el otro dijo: bueno, yo voy a hacer la casa en la arena, yo no voy a ahondar mucho, yo lo voy a hacer y ahí, pues, ahí, ¿para qué tanto? Porque hay mucha gente que dice: ¿para qué tanto ir a la iglesia? ¿Para qué tanto estudiar la palabra? ¿Para qué tanto? Y eso es lo que hizo este hombre. Este hombre no necesitó de que alguien lo aconsejara, sino él dijo que yo lo voy a hacer, así como yo quiero. Pero hay albañiles, ellos antes de hacer una casa, ellos trazan, ellos dicen: bueno, tantos metros hay que ahondar, porque el cimiento que ellos quieren poner es un cimiento fuerte. Y es lo que Dios quiere, que Él sea nuestro cimiento, que nosotros podamos estar seguros de lo que estamos haciendo. Pero dice que vinieron los vientos.
Vinieron los huracanes y aquella casa donde estaba, dice que cayó. Por eso habla de la sensatez del constructor sabio, se ve en esto, que el que hace provisión para el día malo sabe que la estación seca llegará a su fin. Sabe que algún día no muy lejano su casa tendrá que soportar los azotes de la tormenta. Caerán intensas lluvias, vendrán fuertes inundaciones, soplarán vientos huracanados, las tres cosas darán contra su casa, como también contra la casa de su vecino. Entonces se pondrán de manifiesto la gran diferencia entre ellos. De hecho, aquel día también pondrán de manifiesto la calidad de los materiales empleados en cada edificación. Pero este no es el interés de Jesús en estos momentos. Su énfasis recae sobre la manera de construir, sino sobre los cimientos que hay debajo de cada casa. Y es ahí donde habla Lucas 48, 6, 48 y 49. Es como quien al construir su casa cava hondo y pone los cimientos sobre la roca. En caso de la inundación, si el río golpea con ímpetu, la casa no logra sacudirla porque está sentada sobre la roca. ¿Qué es lo que nos está dando a entender? De que el hombre sabio se prepara y sabe que cuando vienen las luchas, vienen las pruebas, vienen esos momentos difíciles, no tan fácil es movido. ¿Por qué? Porque sabe en quién le ha creído. Él sabe en quién está tomado de la mano y nadie lo puede arrebatar porque tiene sus convicciones puestas en el Señor. Por eso me llama mucho la atención cuando habla el verso 14 del capítulo 7. Verso 14 dice algo. Dice, por eso es que dice el verso 14, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la encuentran. Para cada uno de los que hemos experimentado este bendito evangelio no es fácil, pero es una bendición. Es estrecho la puerta y angosto el camino. Muchas veces quizás nos sentimos, hermanos, quizás acorralados, pero no nos apartan del amor de Dios, como dijo Pablo, ¿quién me apartará del amor de Dios? Y empieza Pablo a resumir un montón de cosas difíciles y costosas. Implícitamente, Cristo reconoce que las exigencias de su enseñanza no son fáciles, pero aún así el hombre sabio las pondrá por obra, porque la alternativa exigirá a la larga un pago infinitamente más costoso. Tarde o temprano vendrán las tormentas de la vida y entonces se verá la diferencia entre la persona que funda su vida sobre las enseñanzas de Cristo y las que no. Qué maravilloso es que nosotros seamos como ese hombre sabio, prudente. Es lo que Dios quiere de nosotros. Yo espero que tú seas de estas clases de personajes con el temor de Dios, sabio, que no estás tomado de algo frágil, sino que estés tomado de la mano del Todopoderoso, que cuando te vengan las luchas, que cuando te vengan las pruebas, tú sabes de que el Señor está contigo y que estás fundado sobre la roca, que te has preparado para todos esos momentos. Me llama la atención cuando dice el Salmo 27, aunque un ejército acampe alrededor de nosotros, no temeremos mal alguno. Así es que en esta noche, pues para mí ha sido un privilegio de poder entrar a tu casa y poder estudiar juntos la palabra y poder ver estas dos clases de constructores. Un constructor que quiso hacer lo que él quiere y un constructor
que está haciendo las cosas como a Dios le agrada. En esta preciosa noche continuará nuestro hermano pastor Ezequiel, y para mí es un privilegio entrar a tu casita y esperamos que seamos de bendición. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Una vez más, reciban nuestro saludo amoroso en Cristo Jesús, mis queridos hermanos, por nuestros oyentes en cualquier lugar. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, no sé en qué momento usted nos sintoniza, pero es un privilegio poder saludarlos desde acá y poder continuar con el estudio de la palabra del Señor. Y a veces yo me he puesto a pensar cómo ha costado pasar versículo por versículo, ¿verdad? Y no hay duda que usted allá donde nos sintoniza, donde nos ve, quisiera que avanzáramos inmediatamente sobre los capítulos que vienen. Sin embargo, mis hermanos y mis queridos oyentes, no es posible, porque cada versículo nos deja muchas enseñanzas muy interesantes en nuestra vida diaria. Ya lo que acabamos de escuchar, parte de ello pues a continuar es que de verdad ser un hombre sabio es muy distinto, pero ser un hombre necio tiene sus consecuencias y duras, mis hermanos. Los que tal vez por algún momento hemos experimentado cosas duras, pues realmente duele las situaciones, pero bueno, así es como también vamos aprendiendo realmente, hermanos, sobre qué cimiento vamos a construir nosotros como hijos de Dios. Entonces, ahora el subtema que sigue es la gran destrucción, viendo el capítulo 26 al 27, que dice: pero cualquiera que me oye estas palabras, en otra versión dice, mis enseñanzas, y no las hace, le compararé a un hombre insensato o necio, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Qué tremendo, ¿verdad? Pues, ¿qué es lo que Jesús tiene en mente al hablar de la tormenta? Él mismo no lo dice. ¿Por qué? ¿Qué tenía en mente? Pero creo que la experiencia de la vida de cada uno de nosotros, estoy hablando, ayuda a determinar su significado. Por un lado, podrías estar pensando en las diversas pruebas y aflicciones de esta vida. Y yo me ponía a pensar ayer viendo a una de mis hijas caminar conmigo de la ciudad para la casa, y me puse a pensar en cuántas cosas sufrió de esta hija. Y le comentaba yo un poco a ella, decir, miren ustedes, la vida está llena de dificultades, de problemas. De la niñez uno empieza con sus somatones, llamémosle así, sus caídas terribles, uno termina sangrando, y uno se recuerda de los momentos que en un descuido se machucó el dedo en una de las puertas al abrir y cerrar, y por alguna tontería uno machucó sus dedos. Y qué dolores, hermanos. O aquellos que tienen un vehículo y se descuidan y ven que la mano del niño o la niña, aún estando en la portezuela, cierran y le machucan o fracturan los dedos de una niña o un niño. Entonces digo, desde pequeño hemos estado pasando algunas dificultades, diversas pruebas y aflicciones en esta vida. No hay duda que en eso estuviera pensando nuestro Señor. Muchas veces estas revelan la penosa inestabilidad de la vida del incrédulo también. Eso no solo a nosotros nos pasa, el incrédulo. Mientras todo le sale bien, ¿sí? Eso es lo que pasa. La vez pasada hemos venido hablando de estas cosas, que no debemos envidiar las cosas del incrédulo, porque a lo mejor a él sí le va muy bien, a usted en sus luchas, en sus pruebas, está trabajando, caminando y nunca prospera. También ya vimos este tema. Sin embargo, vemos esto,
hay muchas cosas que nosotros vemos, la estabilidad tal vez del incrédulo, la inestabilidad nuestra, y cuando hacemos una comparación de ello, pues nos decepciona. Mientras todo sale bien, edifica su casa sin referencia a Dios o a Jesucristo, pero en cuanto pierde a un ser querido, se encuentra en el paro de su negocio, entra en crisis o le diagnostican graves enfermedades, de repente su casa se derrumba, se pone de manifiesto de que su vida no tiene ningún cimiento adecuado de la cual pueda sostenerse. Cuando llegan todas esas cosas en la vida de la persona que no ha creído en Cristo, se derrumba totalmente. Sin embargo, usted que ha creído en Cristo Jesús podrá tener algunas pruebas o dificultades duras, sin embargo sabe de que usted ha construido sobre el cimiento firme, sobre la roca inconmovible. Sin embargo, hay personas que no prestan atención a la palabra de Cristo. Por eso dice a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y eso no puede pasar a las personas. Logran afrontar las catástrofes de la vida con filosofía. Por lo tanto, debemos suponer que, ante todo, Jesús tiene en su mente la tormenta del juicio final. O sea, lo que estamos estudiando esta hora no es asunto de lo que está pasando, pues, sino que hay una tormenta que se avecina, mis hermanos. Si usted está consciente de eso, de todas las situaciones que está pasando en el mundo, que a diario, no es a diario, creo que cada minuto usted está informado de lo que está pasando acá en Guatemala, en sus departamentos, lo que está pasando en el mundo entero. Pues, ni modo, se acerca una tormenta y es la tormenta del juicio final. Además, ya hemos visto cómo hay una referencia más o menos abierta al día final en cada párrafo de esta última sección del Sermón del Monte. Por lo cual, sería de esperar que Jesús lo mencionará aquí también. No se trata, pues, de un consejo que Jesús nos da acerca de cómo podemos sacar mayor provecho a la vida presente, sino de una solemne advertencia, hermanos, que tiene consecuencia en el más allá, no ahorita. Este texto nos versa sobre las necesidades temporales de nuestra vida en este mundo, sino también sobre nuestro destino eterno. O aparte de las tormentas, todas las dificultades que podamos pasar en esta vida, también se avecina una tormenta, pero ya tiene que ver con el destino eterno de cada personaje, cada persona. Aunque la casa del incrédulo quizá soporte las embestidas temporales y relativamente leve de esta vida, no tiene ninguna posibilidad de mantenerse en pie en el día final. Esa es la mera realidad. Y aunque no quisiéramos creer, mis hermanos, muchas veces somos incrédulos ante muchas situaciones, a pesar de decir hemos creído en Cristo, pero aún muchas veces tenemos alguna incredulidad. Pero ahora póngase usted a pensar en aquel que no ha creído en Cristo, que no tiene un cimiento firme sobre la cual ha edificado su vida, pues tendrá grandes catástrofes, o será grande su caída. No tiene ninguna esperanza. La furiosa corriente de las inundaciones no encontrará resistencia alguna en la tierra inestable, sobre la cual ha sido construida. Enseguida se llevará a la arena y con ella la casa. Esta, con un estruendo terrible, caerán en el agua y será arrastrada, esparciéndose los despojos por todas partes, y su ruina será completa, no quedará nada. Ahora, vemos un contraste grande con la casa del hombre sabio.
Y a eso debemos prestarle mucha atención y todo lo que dijo nuestro hermano pastor José. Aunque ésta tenga que soportar exactamente la misma prueba, escuche eso, así como pasó la tormenta de aquel hombre insensato, posiblemente el hombre sabio pueda pasar las mismas pruebas, pero saldrá ilesa de ella, por estar edificado sobre la roca. Y por eso el versículo 25 dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y nuestra esperanza, mis hermanos, los que estamos estudiando esta palabra del Señor, lleguemos a entender y a poder caminar, a vivir conforme a la voluntad del Señor. Y que podamos nosotros también ser los hombres sabios. Cuando estoy hablando de los hombres, no solo de los hombres, sino que mujeres sabias también. Todos estamos en esto. Entonces hay un gran contraste de que tanto el incrédulo sufre muchas cosas en esta vida, pero su final definitivamente es desastrosa. Sin embargo, a aquellas personas que hemos confiado en el Señor, podemos tener las mismas pruebas, pero aún podemos nosotros resistir. Y en el día malo nos librará Jehová también, que esa es la esperanza más grande que tenemos los hijos del Señor. Aunque los elementos caigan sobre la casa del hombre prudente, ésta no cae cuando en aquel terrible día que se avecina, los elementos serán conmovidos. Y acompáñenme a 2 Pedro 3, 10 al 12. Y Pedro nos dice esto, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes truendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Imagínese usted. Por eso decíamos con nuestro subtema la destrucción que se avecina. Y esta es una realidad, mis hermanos, es que es palabra del Señor. Por eso dice el Señor Jesús allá en el Evangelio, que el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Tendrá cumplimiento, mis queridos hermanos y amigos. Y de eso debemos nosotros estar preparados, de que, ¿qué somos? ¿Somos los hombres sabios o somos de los hombres insensatos o necios? Y debemos estar pensando bien en esta situación. Pero cuando vamos nosotros y vemos la enseñanza del Señor Jesucristo, no serán movidos. Esto es interesante, porque encontramos nosotros soporte en la vida de nuestro Señor. Pero algo más, en 1 Juan 2, 17 al 24 dice así, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos otra promesa maravillosa. Entonces, todo aquel que hace la voluntad del Padre o de Dios permanecerá para siempre, no será destruido, no sufrirá esa catástrofe. Sigue diciendo el versículo 18, dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Y este es uno de los peligros más grandes que tenemos hoy en día, mis hermanos. De verdad, cuando usted se pone a pensar en un montón de cosas que se está dando hoy en día en las prédicas, usted va a sus redes sociales, encuentra un montón de prédicas y enseñanzas, pero realmente fuera de verdad del contenido de la palabra del Señor. Por esto dice, conocemos que Él es el último en tiempo. Por esto dice, conocemos que es el
último tiempo. ¿Por qué razón? Porque hay muchos anticristos, mucha gente predicando. Por eso nosotros sabemos que esos son los últimos días. Y el 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifiesta que no todos son de nosotros. Versículo 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis las cosas. 21. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Por eso digo, cuando estoy hablando de que han surgido muchos anticristos y hay muchas enseñanzas falsas en las redes sociales, hermanos, debemos tener cuidado. Y si tenemos duda, pues debemos consultarle a nuestro pastor qué dice él de tal enseñanza, porque muchas veces hay gente que se ha desviado. Por eso dice que salieron de nosotros porque no eran de nosotros y tomaron otras corrientes. Dice, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ya pueden ustedes imaginarse. ¿Quiénes niegan al Padre y al Hijo? Algunos no niegan al Padre, pero sí niegan al Hijo. Otros niegan al Hijo, o no niegan al Hijo, pero niegan al Espíritu Santo. Y póngase usted a pensar así como está ahorita con su familia, decir, bueno, ¿quiénes son estas sectas que andan con esta enseñanza? El 23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Mis hermanos, mis queridos oyentes, es interesante que usted, si no niega al Hijo, qué maravilloso, porque no está negando al Hijo, entonces tiene al Hijo y tiene al Padre morando en su corazón. El versículo 24 dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces, es interesante prestarle atención a estas enseñanzas de Mateo 7, 25, 26 y 27 que hoy estamos estudiando. Lo que al principio hemos aprendido y que si eso permanece en nosotros, también sobre esto podemos ser los hombres sabios, que estamos edificándonos sobre una roca firme e inconmovible. Cuando el juez de retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y cuando estos sufran el castigo de eterna destrucción, mis hermanos, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria y de su poder, porque han cavado buenos cimientos y han construido su casa sobre rocas, serán vindicados y recibirán su merecido alivio. Eso es lo que nosotros esperamos, que usted también, que esté edificando sobre la roca inconmovible y recibir su recompensa y bien merecido. ¿Por qué digo? Porque Pablo dice en 2 Tesalonicenses 1, 7 al 9, y dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Esta es la promesa del Señor, que vamos a encontrar reposo, que dice, los que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder.
Son promesas maravillosas, hermanos, que eso mismo nos haga a nosotros seguir sirviéndole al Señor, buscándole al Señor, pero hacerlo con amor, con obediencia a su palabra. Luego dice el versículo 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si hay alguien ahorita que aún no conoce al Señor Jesús a través del Evangelio de poder, es interesante que hoy se ponga a pensar en serio. Y de repente muchas veces, mis hermanos, mis amigos, que dentro de la familia hay personas que aún no han reconocido al Señor Jesús. Pero es terrible cuando dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios está hablando. Está la puerta angosta, que usted puede seguir. Está la puerta ancha, que eso no es buena. Pero usted que tiene aún esta oportunidad de escuchar esa palabra este día, puede acercarse al Señor y decirle, perdóname, Señor, y yo quiero recibirte en mi corazón. Voy a abrir mi corazón para que tú entres y vivas y habites en mi corazón. El versículo 9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¡Hala, qué tremendo! Pero qué maravilloso para aquellos que obedecen a la palabra del Señor. Qué maravilloso para aquellos que han obedecido y están construyendo sobre la roca inconmovible. Usted que está ahí escuchando esa bendita palabra, puede reconocer aún sus errores, puede venir a los pies del Señor. Ahora, mis hermanos, usted que en algún momento sin duda ha desobedecido la palabra del Señor y no ha querido ser el hombre sabio, puede reconocer todavía, decir, Señor, perdóname, yo quiero ser el hombre sabio, yo quiero caminar en tus caminos, yo quiero estar edificado sobre esta roca inconmovible y no quiero ser avergonzado aquel día. Es oportuno todavía, Dios te está dando esa oportunidad y hoy es el día, no es otro día más. La palabra del Señor dice que hoy es el día que usted debe encontrarlo y abrir su corazón a Él. O a lo mejor quiera reconciliar con el Señor también. Puede hacerlo. Voy a hacer una oración breve para terminar este estudio en esta hermosa noche. Acompáñeme. Padre, muchas gracias por tu palabra, por el estudio de esta hermosa noche. Sé, Señor, que tal vez con palabras muy sencillas, pero tú estás hablando a nuestro corazón y a nosotros, Señor, nos sirve como un reto en nuestra vida diaria, Señor. Pero también suplicamos por aquellas personas, amigos, que aún no han recibido, no te tienen en su corazón, Señor. Por favor, Padre, a través de este Espíritu Santo pueda redarguirlos de pecado y ellos puedan decir, aquí estoy, abro mi corazón y vengas tú a morar en mi corazón. Padre, si alguien lo está haciendo, por favor, entra en su corazón, haz tú la morada en su corazón a través de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das y nos enseñas que debemos ser hombres sabios, que podamos edificar, Señor, todas las cosas sobre esta roca inconmovible y que no seamos los hombres insensatos y necios que edificando casa sobre la arena y que después, Señor, será grande su ruina y no queremos eso, Padre. Auxílianos, Padre amado, para poder encaminar nuestra senda hacia el final y no sufrir esas destrucciones, Señor. Si al contrario, sino recibir, Señor, nuestro merecido alivio en aquel momento que tú nos lo otorgas. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por la sintonía de cada uno de ustedes. Agradecemos el favor de su atención
y Eclesía, grupo de pastores dispuesto a proclamar el Evangelio desde San Juan Zacatepeques. Esperamos su ayuda, su sintonía dentro de 8 días una vez más. Dios los bendiga y una feliz noche.